Con solo 44 hectáreas de superficie, el Vaticano es el país más pequeño del planeta. Ubicado en el centro de la capital italiana, Roma, este estado en miniatura es el centro de la fe para miles de millones de católicos. Al mismo tiempo, el Vaticano es el hogar del último gobernante absoluto de Europa, el Papa. El supuesto representante de Cristo en la tierra combina los roles legislativo, ejecutivo y judicial en una sola persona, y siempre ha tenido una gran influencia en la política mundial. Entonces, mientras que los representantes del Vaticano se presentan al mundo exterior como hermanos creyentes extremadamente piadosos, por muchos años se ha sospechado que los líderes de la Iglesia Católica en realidad ocultan conocimientos prohibidos que podrían llevar al mundo de sus seguidores al caos. Antes de comenzar, asegúrate de tocar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. Hoy te mostraremos cuáles son estos 10 emocionantes secretos del Vaticano que contribuyen a esta cuestionable reputación. El Evangelio prohibido. Según el canon oficial de la Biblia, Jesucristo nunca se casó y mucho menos engendró descendencia. Pero supuestamente hay un documento del siglo VI en los archivos secretos del Vaticano que sacude esta suposición básica hasta sus cimientos. Más específicamente, es un gran manuscrito que una vez fue traducido del griego al siríaco. Las escrituras están destinadas a ser el eslabón perdido en la vida de Jesucristo. Y mientras que en el Nuevo Testamento se nos habla del nacimiento del Mesías y su ministerio antes de la crucifixión, su adolescencia y primera edad adulta se omiten por completo. Según la controvertida teoría, Jesucristo se enamoró de María Magdalena cuando era un adulto joven. Además, la pareja incluso tuvo un hijo. El único problema con este texto es que para que un texto se considere verdaderamente inspirado por Dios, tiene que haber sido escrito en la época en que Jesús vagaba por la tierra, o el autor tiene que haber recibido un permiso especial para escribir este texto. Mejor aún, en casi todas las situaciones, el autor era miembro de la Iglesia, un seguidor de Dios o alguien que luego se convirtió a la fe. Sin embargo, dado que este texto se escribió en el siglo VI, muchos historiadores creen que carece de credibilidad. Sin embargo, dado que no sabemos mucho de los años de adolescencia o juventud de Jesús, existe una pequeña posibilidad de que este documento diga la verdad. Sin embargo, según el canon bíblico oficial, lo más posible es que este texto no sea más que una falsificación. 3 secretos de Fátima. 4 de abril de 1957. Un sobre cerrado ingresa a los archivos secretos del Vaticano. Pasarían más de 4 décadas antes de que se volviera a abrir este sobre y se revelara su contenido. Hoy sabemos que contenía los 3 secretos legendarios de Fátima. Estos son los mensajes que se dice que 3 simples pastores recibieron en 1917 durante una aparición de María. Pero se dice que la Santísima Virgen María prohibió estrictamente a los niños transmitir este nuevo conocimiento. En 1927 se dice que uno de estos niños, Lucía dos Santos, recibió permiso para revelar los 2 primeros secretos, pero su ministro la obligó a quemar las profecías que había escrito. Casi 15 años después, los secretos estaban en posesión de un obispo y luego llegaron a manos del Vaticano. El primer secreto trata de un gigantesco mar de fuego que se esconde en las profundidades de la tierra. Adentro hay demonios diabólicos y almas atormentadas. Como parte del segundo secreto, María advierte de una catástrofe devastadora. Si los seres humanos no dejan de ofender a Dios con sus acciones, el Señor provocará crueles guerras y severas hambrunas. Finalmente, la tercera revelación describe un apocalipsis y la caída final del mundo. En verdad, cada una de estas profecías puede hacerse realidad. Después de todo, la hambruna es inevitable en algún momento del futuro. Peor aún, sabemos que el fin del mundo puede estar a la vuelta de la esquina, si consideramos el calentamiento global y las guerras continuas. Sin embargo, prácticamente no hay evidencia que demuestre que esta supuesta visión no era más que la imaginación salvaje de un pequeño niño. Libros prohibidos.
En 1611 la Biblia se tradujo por primera vez del latín al inglés. Entonces las Sagradas Escrituras de los cristianos tenían 80 libros. Si comparamos el tamaño original de la Biblia con lo que es hoy, rápidamente nos queda claro que ahora solo tiene 66 libros. De hecho, en 1684, el Vaticano decidió eliminar 14 libros que antes eran parte del final del Antiguo Testamento. Junto con algunos otros escritos que no se han incluido en el canon oficial de la Biblia, estos pasajes desterrados se conocen como los libros apócrifos. Esta expresión significa algo así como oscuro o oculto en la mayoría de los idiomas. Las secciones eliminadas por el Vaticano incluyen los libros de Esdras, Tobías, Judith y también el libro de la sabiduría. El Vaticano también cambió la pronunciación del nombre de Jesús. Anteriormente era Jehoshua. El por qué los responsables decidieron eliminar 14 libros del Antiguo Testamento de tajo sigue siendo objeto de debate actualmente. Algunos sugieren que había pasajes en los escritos prohibidos que no encajaban con el concepto de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, no se sabe por qué el Vaticano cambió la palabra de Dios para adaptarla a sus afirmaciones. La mayoría de los historiadores y creyentes cristianos dicen que los libros simplemente no encajan con el canon bíblico. Después de todo, históricamente hablando, la Biblia no contiene ninguna contradicción, aparte de algunos pasajes únicos que pueden no coincidir perfectamente entre sí. Pero esto a menudo se reduce a simples errores de traducción. Sin embargo, en términos de salvación y de la historia de Jesucristo, la Biblia no contiene contradicción alguna. Sin embargo, algunos de los libros que se eliminaron parecen no estar alineados con todos los demás libros de la Biblia, lo que sugiere que es posible que no hayan sido obras realmente inspiradas. Peor aún, algunos de los libros no se escribieron en el periodo de tiempo correcto como los libros restantes. Esto significa que tampoco se puede probar definitivamente que sean parte del canon bíblico. Luchando contra el diablo. Lo que para muchos es una práctica cuestionable y obsoleta de la Edad Media, era parte integral de la vida cotidiana del sacerdote católico Gabriel Armoth: los exorcismos. En 1986 el italiano se convirtió en el exorcista oficial de la diócesis de Roma. A lo largo de su vida, Armoth ha tratado a más de 70,000 personas, supuestamente poseídas por seres demoníacos. Este católico, que era dueño de una pequeña oficina en el Vaticano, siempre defendió con vehemencia sus acciones ante la prensa. Así, el diablo era un espíritu casi invencible que puede tomar formas diferentes. El hecho mismo de que el Vaticano haya aprobado más de 70,000 exorcismos parece bastante aterrador. Aún más aterrador es un incidente que este sacerdote dice le ocurrió a principios de los años 80. Armoth afirmó que el diablo había logrado entrar al Vaticano en ese momento. Entonces, Satanás trató de atacar al Papa Juan Pablo II. Se dice que Susana Maiolo fue impulsada por fuerzas demoníacas durante su ataque al Papa Benedicto XVI, que fue frustrado en el 2008. Al año siguiente, logró derribar al Vicario de Cristo, rompiendo la pierna y cadera del cardenal francés Roger Echegaray. 2 años después del incidente, el Papa concedió a su atacante una audiencia privada. Susana dijo que lamentaba el ataque desde el fondo de su corazón. Benedicto XVI la perdonó y le deseó lo mejor para el futuro. Si bien sacerdotes como Gabriel Armoth sospechaban que la mujer suiza estaba poseída por el demonio, desde el punto de vista médico parece más probable que padezca una enfermedad mental. El exorcista murió el 16 de septiembre de 2016 a la edad de 91 años. ¿Alienígenas? Según sus propias declaraciones, el profesor ruso Gennady Ludwig tuvo acceso a los archivos secretos del Vaticano. Y si bien la historia todavía se debate acaloradamente hasta hoy y no se ha confirmado oficialmente, echemos un vistazo más de cerca a los eventos que supuestamente tuvieron lugar en 1920. La historia cuenta que Ludwig encontró más de 35,000 escritos en los archivos secretos. Mientras hojeaba algunos de estos textos antiguos, el ruso notó algo que simplemente no tenía sentido. Se dice que los archivos secretos del Vaticano contienen tratados prohibidos que cuentan cómo inteligencias extraterrestres influyeron en los antiguos. Pero eso no es todo. Se dice que Ludwig encontró registros históricos del uso de armas nucleares antiguas.
Y por supuesto, dado que al visitante no se le permitió llevarse estos documentos al exterior, nunca pudo demostrar sus impactantes afirmaciones. Doble moral. El Vaticano tiene una larga historia de riqueza, poder financiero y gran influencia política. ¿Sabías que el Vaticano invirtió $1 millón en la producción de la película Rocketman? Esto en contraste con la actitud de la Iglesia Católica hacia las parejas homosexuales. En vista de esto, Elton John, cuya carrera se muestra en esta cinta, también estaba extremadamente enojado. En ese sentido, el Vaticano indicó que la financiación de esta película fue más bien un accidente. Por ejemplo, la Secretaría de Estado del Vaticano tiene acciones en Centurion Global Fund. El dinero se planteó originalmente para la película Mentiras Blancas. Como esta película finalmente no se materializó, los administradores del fondo desviaron el dinero a otras producciones. Sin embargo, el conflicto moral no impidió que el Vaticano se quedara con buena parte del pastel. Rocketman generó $200 millones estadounidenses y la Secretaría de Estado del Vaticano obtuvo una ganancia del 13%. OVNI sobre la Ciudad del Vaticano. Hace unos 15 años se avistó una extraña estructura en el cielo sobre el Vaticano, y algunos creían que se trataba de una nave espacial extraterrestre. Testigos oculares describieron este objeto como una nave naranja y plateada que flotaba sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. El objeto volador desconocido fue fotografiado y mucha gente lo vio, pero poco después nadie volvió a hablar de él. Los teóricos de la conspiración rumoran que este no fue un caso aislado. Según esto, los miembros del Vaticano están en contacto con inteligencias extraterrestres. ¿Qué opinas tú de estas teorías tan controvertidas? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Los archivos secretos del Vaticano. Tal vez no haya otro lugar en el mundo que esté acompañado por tantos rumores y leyendas como los archivos secretos del Vaticano. El archivo tiene unos 85 kilómetros de estantes de documentos. Solamente los textos en inventario suman 35,000 volúmenes. Las obras más conocidas almacenadas en el archivo secreto incluyen las cartas de Miguel Ángel y el rey inglés Enrique VIII, así como la excomunión contra Martín Lutero. Sin embargo, dado que la mayor parte de esta colección se mantiene bajo llave, abundan las teorías de conspiración sobre esas cosas que el Vaticano quiere ocultarnos. Hay quienes incluso creen que la Iglesia Católica guarda aquí cosas extrañas como máquinas del tiempo o cuerpos extraterrestres. Por cierto, en el 2019 los archivos secretos del Vaticano pasaron a llamarse Archivos Apostólicos del Vaticano. ¿Creen que este cambio de nombre va a ayudar a prevenir teorías de conspiración en el futuro? Lo encontramos poco probable. Delito. El delito debe ser una palabra extraña donde cerca de 18 millones de católicos devotos se reúnen cada año para celebrar su fe. ¿Correcto? Incorrecto, porque en verdad el Estado del Vaticano tiene la tasa de criminalidad más alta del mundo. Y lo que suena como un verdadero paraíso para criminales al principio se vuelve menos dramático cuando observamos más de cerca los crímenes. En vez de asesinato y homicidio involuntario, los delitos menores como el robo de bolsos están a la orden del día. Lo que es muy amargo para las víctimas es que el 90% de todos los crímenes quedan impunes. En la mayoría de los casos, los ladrones escapan a Italia. Pero inclusive si los investigadores atrapan a uno de estos criminales, se enfrentan con un gran problema. La prisión del Vaticano solo alberga a 2 reclusos y casi nunca se utiliza. Un juicio extraño. En el año 897 tuvo lugar uno de los juicios más extraños de la historia. No era un asesino ni un ladrón el que llenaba el banquillo, sino el Papa Formoso. El problema es que en ese entonces el jefe de la Iglesia Católica había muerto hace unos meses. Esto impidió que su sucesor, Esteban VI, acusara oficialmente a su predecesor. Con este fin, el cuerpo del Papa fue exhumado, vestido y colocado en el trono papal. Lo que siguió después no puede ser superado en términos de locura. Durante el juicio, Esteban VI hablaba incesantemente al difunto y le gritaba con tanta violencia
como si estuviera vivito y coleando. Al final de este absurdo juicio, Formoso fue declarado culpable de usurpación del papado. Como resultado de este juicio, al acusado muerto le cortaron un dedo y arrojaron su cuerpo al río Tíber. La sentencia de este proceso a un cadáver fue revocada por un papa posterior, por lo que Formoso fue enterrado nuevamente en la necrópolis vaticana. A esto le siguió otra condena, razón por la cual el cuerpo terminó de nuevo en el Tíber. Posteriormente, el cuerpo fue devuelto a la necrópolis vaticana, donde fue enterrado por tercera y por última vez. Muy bien amigos, ahora es su turno. ¿Qué opinan del Vaticano? Ya esperamos sus comentarios. Denos un me gusta y suscríbanse para que nunca más se pierdan ninguno de nuestros videos. Muchas gracias por vernos, que la pasen bien y hasta luego.